¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy vamos a hablar de un tema que reviste gravedad y complejidad de antigua data y que azota con violencia a cientos de miles de familias paraguayas. Vamos a precisar los números enseguida. Y también, por supuesto, nos vamos a enfocar en las soluciones de estos problemas. ¿Quién mejor para hablar de esta cuestión que el nuevo viceministro de Transporte, a quien ya saludamos, Emiliano R. Fernández? ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Buenas, Benjamín. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a la audiencia. Y así como lo dices, es un problema complejo, pero es un problema que hay que solucionar. 192.000 hogares de Asunción y área metropolitana no tienen movilidad propia. Es decir, dependen del transporte público. 192.000. Si esto consideramos que son familias aún limitadas, reducidas, hablamos de casi alrededor de 600.000 personas que utilizan el transporte público y que sufren las humillaciones diarias de un pésimo servicio que, como decíamos, es parte de un gran reclamo ciudadano desde hace mucho tiempo. ¿Estos números son correctos? Es así mismo, y multipliquemos por 4 personas que están, y multipliquemos por las horas que están en el transporte público, y multipliquemos por cuántos viajes tienen que hablar, y resumamos en todo el proceso de experiencia del sistema de transporte público para la familia es un dolor. Terrible, es terrible, lógicamente cuando se trata del subsidio, del bolsillo, que después vamos a hablar porque esto está subsidiado hace mucho tiempo. Pero esto que dice, en lo que enfatiza Emiliano, que son las horas de vida que se pierden y las condiciones propiamente del transporte que van colgados, los riesgos que esto supone, las incomodidades. Bueno, Pideva ahí, todo lo que esto conlleva, la pésima calidad de vida a la que se le somete a compatriotas. Hablamos de más de 600.000 personas de manera diaria de lunes a viernes. Bueno, si el problema es complejo, además de su gravedad que señalamos, insistimos en ella, ¿cuáles son las prioridades que vas a abordar? Porque cuando famosos son muchos problemas, entonces finalmente se justifica la continuidad de ellos. Cuando uno tiene en la mesa una problemática de mucha data, con una frustración acumulada y grande, cuando uno tiene una complejidad del tema en particular y cuando esa complejidad está en un mundo de fallas total, sistémica, hay formas de abordar eso. Sistémica, me parece bien la definición. Y quería comentarte un poco eso porque quiero transmitirte y a través tuyo a la ciudadanía cuál va a ser mi enfoque de trabajo. Porque si una medida específica, eso no es enfoque de trabajo. Eso es una medida específica y eso es un parche, ese es el bacheo que hacemos en las calles. Entonces quiero darte un poco el marco conceptual y a partir de ahí trabajando quizás en los focos más puntuales. Y hay algo que yo quiero volver a instalar en la mesa. El sistema de transporte público no es un negocio privado, es una política pública. Y no me voy a cansar de repetir eso, porque cuando entendemos que es una política pública entre todos los jugadores, la ciudadanía, los transportistas, incluso el sector público, la prensa, una política pública es una responsabilidad del Estado, es una obligación del Estado y un derecho del ciudadano. Cuando entendemos que la política pública va dirigida al ciudadano, su objetivo final es su bienestar. Y con solo decirte esto, creo que estamos en evidencia que esta política pública llamada transporte público, obligación del Estado, de su gestión, está fallando a la gente. Y no está fallando en un solo punto. Permitidme darte un viaje de la persona. Te levantás a las 5 de la mañana, salís de tu casa y tenés que caminar 10 cuadras. Porque el lugar donde está la parada de tus buses está a las 10. Porque esa capilaridad también es un tema. No solamente lo que vemos. Lo que nos vemos también es un tema, que esa caminata que tiene hasta llegar. Es el primer dolor del ciudadano en esta travesía de transporte público. El segundo dolor del ciudadano, llega a la parada. Tiene que esperar. No, la parada está en mal estado, no tenés dónde sentarte. Quizás no es el refugio que decimos. Otro problema de la política pública. Cada cosa tiene una acción y una parte y un componente de la política pública. Siguiente, lo que acabas de referir, tiene que esperar. Y quizás esa es una de las dolencias más fuertes. Esperar 40 minutos o esperar sin saber si va a venir. Peor. Y eso a veces pasa a la noche. Te llegas a subir el transporte público.
Otra dolencia tenés. Yo le llamo el dolor ciudadano. Colgado, apretado, el bus está mal, no funciona el aire que tenía que funcionar, llueve más adentro. Podemos hacer el rosario, ¿verdad? Y me quedo en el primer misterio del rosario, no me voy al rosario entero. Y de vuelta, y la ciudadanía, la mayor parte, hace transbordo. Exacto. ¿Qué significa el transbordo? Y te puedo citar todos los dolores que te dijiste, de vuelta. Tenemos que volver al sistema. Entonces, y finalmente tenemos el tiempo de viaje. En eso radica, claro, porque es grave y complejo, no dice mucho y no dice nada, pero así como lo estás exponiendo. Y cada parte de esto que te dije, la travesía del dolor del ciudadano, cada parte es un componente del sistema de transporte público. Cuando hablamos de componentes, hablamos de la flota, hablamos de la frecuencia, hablamos de los itinerarios, hablamos de los subsidios, de la tarifa técnica, hablamos de la comunicación, hablamos de la calidad de los transportes, de la edad, hablamos de todo. Y en todo este recorrido, todo falla. Por eso yo decía, hay una falla sistémica. Todos los componentes del sistema público están fallando. Si es cierto y convenimos en eso que yo digo, yo estoy clarísimo y creo que la ciudadanía también, que hay una falla total del sistema. Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados distintos. Claro. Ahora, pero te quiero preguntar también, porque hay fallas sistémicas en distintos terrenos y a veces se terminan convirtiendo en pretextos para, bueno, es una falla así. Y seguimos así y después de 5 años seguimos con el mismo tema. ¿Cómo hacer para encarar un problema de esta magnitud que implica muchos cambios, mucha elaboración previa, mucha gestión, pero en el corto plazo tenés problemas que hay que ir resolviendo? Es decir, sí, así mismo. ¿Cuáles son esas prioridades y cómo ir abordando las dos cuestiones en simultáneo? Le diste en el foco, ¿verdad? Y eso es, yo soy funcionario público por vocación, estoy frente a la gestión de una complejidad de esta naturaleza. Lo te decía lo anterior porque para comentarte mi enfoque que tiene que ver con tu pregunta actual. Cuando uno se sienta frente a una problemática, se sienta frente a una realidad. Esa realidad hoy tiene unas reglas de juego que es las que están. Me toca lidiar con las reglas de juego actuales, con el sistema normativo actuales, con los problemas de las paradas. O sea, hoy tiene que gerenciarse el problema actual. Sí. Y el problema actual no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y eso hay que ser claro, yo no soy ningún mago, pero hay que gerenciar la realidad. Claro. Pero al mismo tiempo de gerenciar la realidad, si yo me agoto en gerenciar solo la realidad, no estaré haciendo lo que corresponde. Sí. ¿Y qué es lo que dije? Está fallando, entonces voy a gerenciar algo que falla, incendios, al mismo tiempo tengo que generar un proceso ya de cambio total del sistema. Exactamente. Entonces, ¿cuál va a ser mi tarea? Ambas cosas tienen que ser. La tarea estratégica, sin ver la realidad, a mí me va a agotar y me va a sacar el cargo. No tenés el tiempo, no tengo el tiempo, un par de años para diseñar cosas. No porque nadie sea bueno o malo, hay una frustración acumulada. Pero también si solo me dedico a los incendios, hoy no estaré haciendo lo suficiente. Tengo que dedicarme a las dos cosas. Una va a ser más visible y otra va a ser menos visible. Sí. Quizás me van a exigir con mucha fuerza por la tarea más visible. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los dos ámbitos? Perdón. Adelante. No, porque efectivamente cambió tanto, todos los planes, normativas y compañías son en base a una asunción y área metropolitana de hace 50 años. Entonces, hasta los itinerarios, los hábitos de los ciudadanos, dónde viven hoy, dónde se fueron asentando y sus lugares de trabajo que antes estaban centrados en el microcentro, ahora ya no es así. El centro financiero que hoy tenemos aquí, antes era el centro allá, cambiaron los lugares. Correcto. Pero además tenés la experiencia también, y esta era la pregunta que te quería hacer, la experiencia de un sector que se hizo cargo de ejecutar esta política pública y que también fracasó. Entonces, ¿cómo revertir? Porque la antipatía hacia los transportistas no hace falta justificarla, también data de mucho tiempo atrás, pero es una realidad. Es una realidad. Es un sector que nunca garantizó, si lo hizo fue de manera muy pasajera, un servicio de calidad a la población. Y al revés, incluso te hace reguladas, encubiertas, paros inclusive en forma de reguladas o paros parciales con otros fines de conseguir que se le pague tal o cual cuenta y cosas por el estilo. Y los platos rotos paga la ciudadanía. Entonces, esa relación
no sería el punto de partida de decir, está bien, vamos a cambiar todo lo que hay que cambiar, esto va a llevar su tiempo. Primero, vos, señor, tenés que cumplir todas las normas. La ley no se discute, se cumple. Eso es un axioma no trivial y no inocuo, y es real, y eso vamos a hacer. Yo no puedo, yo como funcionario público, ni como ciudadano que no es funcionario público, no puedes negociar la ley se cumple y es lo que vamos a hacer. Yo ya comencé la tarea, te quiero decir, hace 2 días, pero ya estoy comenzando mi tarea estratégica y mi tarea puntual. En el ámbito más corto voy a buscar, si bien es cierto tenemos una falla sistémica, siempre hay espacios de mejora. Como una empresa privada hay espacios de mejora, voy a buscar todos los espacios de mejora que alivien el dolor del ciudadano, pero con un mensaje claro. Los espacios de mejora que yo busque hoy y que vamos a trabajar y que vamos a presentar a la ciudadanía no van a ser ni la solución total ni la solución completa. Van a ser un parche porque el modelo está mal. Claro. Entonces vamos a trabajar en el corto plazo en ese tipo de soluciones, pero al mismo tiempo arrancamos ya un camino de transformación de esto. Yo ya me he reunido con la sociedad civil, la organización OPAMA y colectivo, le he invitado a la oficina del viceministerio el segundo día que asumí, ya me he reunido con todos los transportistas, con todos los gremios que están 31, 35 empresas de transporte. Ya me estoy reuniendo con las empresas de billetaje, con todas, me tengo que reunir con todos. Y en este inicio de 2 días, ¿para qué me reúno con todos? Para así como yo le transmito a la ciudadanía dónde voy a enfocar, quiero que sea claro, que me miren a los ojos y que vean, esto voy a hacer, señores. Quiero trabajar con ustedes para hacer esto. Esta es la secuencia de decisiones. Esto es lo que me pidió el presidente de la República, que generemos impacto positivo en miles de vidas todos los días. Y el transporte público, una política pública va a hacer eso. Entonces me reuní con ellos, conversaciones más allá, no discutimos, negociamos nada. Esto es y esto vamos a hacer. Trabajemos juntos, señores. Vamos a generar una política pública nueva, vamos a generar espacios, vamos a hacer cumplir la ley y cuando tenemos el nuevo modelo de transporte, las reglas de juego son del Estado. El que se sube, se sube. El que no sube, tiene el campo de la empresa privada muchas cosas que hacer. Ese es el mensaje que doy con mucha fuerza y que reitero porque va a ser la tónica de mi trabajo. A medida que avancemos, el otro componente muy fuerte va a ser la transparencia. Antes de pasar a eso, sí, el tema de las reguladas es una cuestión de voluntad política, ¿verdad? Uno sabe perfectamente desde el viceministerio y desde otras instituciones si una empresa no está cumpliendo con la frecuencia que tiene que tener. Y actuar en consecuencia es una cuestión de voluntad política. No se tuvo durante muchísimo tiempo. Entonces, y bueno, que se embrome, el próximo sale a las 7, 6 de la tarde, 5 de la tarde, estará esperando 1 hora, 1 hora y media y después se va colgado al trabajo. Eso tiene sus consecuencias, por cierto, tendrían que parar las orejas. Pero ¿cuáles son las acciones que tiene el ministerio para decir, señor, usted tiene que cumplir y si no cumple va a pasar tal cosa? ¿Qué son las tales cosas, digamos? Exactamente, en ese ámbito en particular, te digo mi estrategia, lo que voy a hacer y cómo voy a empujar. Y con la premisa de que las normas no se negocian, la ley no se negocia, se cumple. Esa es la mesa. Yo estoy coordinando, irme a cada una de las firmas para ver dónde está su transporte en taco, dónde está, con precisión y visualizando en terreno de cada una de las empresas cuál es su problema, si realmente ya no puede, porque hay que irse. Están en los papeles, pero hay que irse con la norma. No sé, yo pensé que tenían, pero te pregunto, si no tienen, tendrían que tener un sistema de GPS que desde el viceministerio hay un sistema actual, pero la flota que está descompuesta no la tenemos en el GPS. Quiero ver cuánta flota está descompuesta, si realmente hay que ir, como yo digo, si uno es ganadero va a su estancia, si uno es ingeniero va a su obra. Y si yo soy viceministro de transporte, me tengo que subir a todas las líneas, tengo que conocer exactamente qué pasa en la empresa y involucrarme con mucha precisión, porque a veces los papeles dicen una cosa y otra cosa es lo que está allí. Entonces, desde ese trabajo fuerte, de cerca, con el sector, en el campo, voy a tomar también las decisiones y voy a ver con mucha fuerza también los incumplimientos y en consecuencia tomaremos las medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? Porque a cualquiera en distintos ámbitos, hasta que no le tocas el bolsillo no reaccionan los muchachos. En todos los terrenos, no me estoy refiriendo solamente a los antipáticos transportistas, que siempre me causa risa y hablando con ellos también, porque probablemente en la lista
de antipatía, ellos baten récord, ¿verdad? Porque son muchas las personas afectadas por el mal servicio. Pero ¿cuáles son esas medidas? ¿Cuáles son las lo que uno tiene que ver, la flota que tienen, el Estado, por qué no está operativa su flota, cuál es la exigencia de operación con esa línea en particular, perdón, con esa empresa en particular, con esa línea, con ese itinerario. Ese tipo de situaciones tiene que ver también con la frecuencia. Entonces voy a ponerle foco a ese punto. Porque la frecuencia es esperar mucho tiempo. Pero hay sanciones pecuniarias para las empresas que incumplen. No tengo en mente las sanciones y el grado de sanción. Y te soy franco porque todavía no me involucré. Ese tipo de detalles lo tengo que ver. Y sin duda, eso es lo que decía. Hoy la normativa también está obsoleta. Y quizás yo voy a llevar mi manual de sanciones. Y puede ser una sanción irrisoria. Claro. Tengo que evaluar también que le convenga eso. Más entonces, lo que quiero decir es, yo voy a gerenciar la realidad con la norma actual, y la norma actual tiene, vos mismo lo dijiste, de hace años hay cosas que se hicieron, entonces tengo que también entrar en ese tipo de batallas. Incluso vamos a llegar, porque el tema del viceministerio, fíjense, es para Asunción y área metropolitana nomás, sí. ¿verdad? Bueno, y el país es un poco bastante más grande. Pero en aquella época, cuando se proyectó la ley, el transporte se centraba en esta región de la República, y los problemas en distintas cabeceras departamentales, y no solo cabeceras departamentales, en pueblos del interior, también es muy serio. Después vamos a hablar de eso. Ahora, el tema del costo que representa para el Estado paraguayo, hay algunas cifras que se manejan, yo te quiero preguntar, no sé si ya estás informado al respecto. Lanzaron, pero a nivel periodístico, 165 millones de dólares en subsidio al transporte, pero señalan como origen el 2011. Si son 13 años, el valor global, sí. Es un subsidio pequeño. Pero este también es argumento de los empresarios. No me pagan en tiempo de informa, entonces no puedo reparar mis colectivos. Pero después resulta que se le paga con intereses. Entonces, no es solamente la deuda acumulada, sino se incluyen intereses. Vos me vas a corregir si estoy diciendo algo desacertado. Entonces el argumento es falso. Las líneas están mal porque no reinvierten por X motivo que ellos sabrán, no reciben ninguna sanción en términos de incumplimiento de la frecuencia del contrato que tienen que... Hay que ver todo eso. Todo eso hay que cambiar. Hay que cambiar, hay que ver la normativa como está. El subsidio no son 65, son versiones periodísticas. Bastante, mucho más bajo anualmente el valor. No, esto es del 2011 en adelante. No sé, periodo de acumulación. Si acumulamos quizás lleguemos a esa cifra, pero no tengo ese dato realmente, pero anualmente es mucho menor. El tema de la tarifa, cuando me habla de subsidio, estamos hablando de la tarifa. La tarifa tiene una forma de determinar qué es lo que quiere hacer la tarifa. El transportista tiene sus costos, Benjamín, eso es cierto. Teórico. Los costos tienen que ser cubiertos y tiene que haber un margen de ganancia. Ese es un mundo que todos estamos de acuerdo con eso. Yo creo que en Paraguay no estamos de acuerdo con eso. Y asociado a esos costos y a esa ganancia hay un nivel de calidad que le exigimos a los transportistas. Correcto. Esa ecuación tiene que funcionar bien. Esa ecuación está funcionando mal. Me tengo que zambullir en eso y a ver qué sucede allí. Si realmente es lo que dicen, qué hay que hacer, subsidios más altos, más bajos. Todo tengo que escrutar, en todo me tengo que involucrar y ver si realmente funciona como corresponde. Más allá de eso, la tarifa es un factor importante, pero no es el único. Y quiero darte un ejemplo. El itinerario. Claro. O la calidad. El itinerario es el lugar, o la ruta donde van los buses, para que la ciudadanía quizá entienda con el lenguaje con el que hablamos, es el lugar donde se produce el negocio de los buses. Porque ahí están los clientes, que son los pasajeros. En ese itinerario de A a B están los clientes y el bus va y recoge a sus clientes y cobra su dinero, su pasaje y el subsidio. Tenemos itinerarios donde hay 7, 8, 9 empresas y todos se pelean por una cantidad limitada de clientes. Sí, terminan todos capturando una pequeña parte del negocio que tampoco le da un flujo grande para hacer inversiones, porque nos comemos entre todos los clientes. El mismo itinerario, la optimización de itinerario también puede solucionar el problema financiero y no solamente la tarifa. No sé, lo que pasa es que nos centramos en algo quizás que es más entendible, pero hay muchos espacios de optimización que pueden mejorar el performance financiero, inclusive sin aumentar subsidios, sin aumentar pasajes, y puede generar más ingresos y trabajar en los procesos de inversiones y de optimización. Este es un proceso complejo, pero
quedarse solamente en un tema no nos hace ver todo. Las optimizaciones financieras inclusive están en los itinerarios, en la cantidad de empresas también. Claro, hay muchos puntos para trabajar, no solamente tarifas, para generar finanzas buenas. Esto que decís es súper importante porque las líneas de transporte disputan itinerarios en donde hay acumulación, una gran acumulación de personas. Y dejan donde va. Y el resto que se jorobe, que se jorobe, ¿verdad? Entonces, y sin embargo hay mucha gente que por eso tiene que caminar 10, 15, 20 cuadras, y cosas por el estilo para salir a conseguir un ómnibus, ¿verdad? Lo que está diciendo es absolutamente inteligente y si concentramos aquí, si solo es tarifa, el diseño del itinerario impacta en finanzas, impacta en las personas y tenemos que meternos en el diseño. Estos diseños a veces tienen itinerarios de hace 40 años. Claro. Lo que vos acabas de decir, ya no responden a lo que es la ciudad hoy. Entonces, hay muchos espacios que apoyan también las finanzas, no solo tarifas. Hay muchos espacios que hacen que la ciudadanía esté mejor desde el punto de vista de la optimización. Pero la norma hay que cambiar, el sistema hay que cambiar. Podemos hacer todas estas cosas, pero si tenemos esta misma norma, este mismo sistema, esto va a ser un problema. Ahora, decime, el sistema, a la hora de abordar la discusión del sistema y ver cómo ir modificando estructuralmente todo, ya no tendría que ser de carácter nacional, no limitarse, aunque por supuesto que gran parte del problema o la mayor parte del problema se concentra en la asunción área metropolitana, pero incorporar los otros temas también. Y fíjate que el subsidio es para Asunción y área metropolitana. Sí, en el interior. Y el resto, entonces en el resto del país, el ciudadano es saqueado. O sea, en Ciudad del Este depende de la voluntad, acuerdos con municipalidades, con las municipalidades, las distintas municipalidades, y está en un nivel de desprotección absoluta. Un órgano que se llama DINATRAM, municipio, y que se embromen los ciudadanos. No, en serio, esa es la realidad. Entonces, te insisto con una consulta. Esta revisión sistémica ya no tendría que apuntar a un nuevo sistema de carácter nacional. A mí me gusta tu ambición y yo creo que por ahí tiene que ir también el futuro. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Yo me concentraría en este tiempo que tengo en el área metropolitana. Además, lo que la ley te faculta. Entonces yo, pero te digo con toda franqueza que me gusta esa misión que decir, porque así tiene que ser. El viceministerio, para que sea viceministerio de Transporte, tendría que ser de alcance nacional. Eso va a tener mucha discusión. Si no es viceministerio de Transporte del área metropolitana. Bueno, hoy es así. Esa es la realidad. Hoy es así. Entonces, como te das cuenta, la norma también ya no alcanza. Y esto es lo que está diciendo y es muy evidente. Pero hay pequeños elementos también en la norma que ya no alcanza. Quizás sanciones muy exiguas, que no sean nada persuasivas. Bueno. Mejor pagarla, que me importa, ¿verdad? Entonces, quizás la norma ya no está alcanzando y hay que cambiar la norma. Hay una tarea importante normativa y regulatoria, no solamente de tarifa o un montón de financiero, normativa también. Pasa en varias carteras, que realmente en su momento cumplían un papel y que ya hay que actualizar. Totalmente desactualizada. Por último, Emiliano, lógicamente de esto vamos a hablar en muchas oportunidades, pues son apenas los titulares de la cuestión que hay que ir desgranando, desmenuzando y para entrar en detalle y comprender más el alcance de lo que se quiere hacer. ¿Cuánto tiempo vos creés que disponés como para empezar a mostrar resultados? Este es un cálculo difícil. Yo suelo hablar, bueno, 2 o 3 días con el equipo de comunicación, ¿verdad? La pregunta más difícil que me hacen es ¿cuál es el plazo? Sí. Y no solamente el plazo, ¿qué y el plazo exactamente, verdad? Y yo siempre digo, no voy a mentirte jamás a vos ni a tu audiencia. No voy a poner un plazo para decirte mi salirme de la prensa y cuando llegue el plazo te voy a decir, mira, no pude porque dame a otro 90. No voy a decirte un plazo. Pero sí lo que te voy a decir es lo siguiente. Mi obsesión es generar ya alivio al dolor de la gente. Estoy viendo algunas iniciativas que tenga ya, que quizás en el corto plazo, cuando hago el corto plazo eso nos hago un año después. Menos de un año para tener medidas ya para la gente. Quiero trabajar en una integración de tarifa. ¿Qué significa? Vos pagas una vez y el siguiente no pagas. Claro, cuando tenés que usar 2 buses. Claro, hay unos tiempos que pasan en otros países. Yo no te estoy hablando de algo que voy a inventar. Pasa en otros países. Estamos evaluando con el equipo. Yo creo que eso puede tener un impacto importante también en el bolsillo de la gente. Y hay una comodidad de viaje y puede hacer que la gente viaje más.
estoy abordando el tema de la frecuencia nocturna. La frecuencia nocturna es tremendo para los es jóvenes tremendo. Entonces, los que trabajan estamos de noche y los que estudian. abordando acciones que yo creo que podemos concretar en el corto plazo, no esperando una reforma, sino ahora. Perfecto. Entonces, todos los espacios de optimización y de alivio al ciudadano de sus dolores, donde se pueda, con las reglas de juego, voy a meterme a trabajar en eso. Emiliano, te agradecemos mucho la participación y, como decía, vamos a continuar hablando del tema. Muchas gracias por la invitación y a la ciudadanía. Trabajemos juntos, a los medios de comunicación trabajemos juntos, a los empresarios trabajemos juntos, el gobierno y en particular desde la cartera donde estoy y desde mi área en particular, mi esfuerzo va a ser para que esto por fin tenga soluciones definitivas. Muy amable nuevamente, gracias. No, por favor. Hacemos una breve pausa, enseguida nos metemos a un tema que tiene que ver con la criptominería, su conveniencia e inconveniencia, pero no solo eso, qué impacto tiene en el sistema eléctrico de nuestro país y cuál va a ser la dimensión de eventuales problemas en esta materia a futuro. Enseguida volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado y, como anunciábamos, vamos a hablar de un tema que despertó mucho interés referido a la criptominería, pero que sin embargo, al abordarlo, empezaron a surgir otros y otros temas que tienen que ver con nuestro sistema eléctrico, cómo va a ser impactado o no en el mediano y largo plazo por esta actividad de la criptominería que conocemos poco. Y sobre todo conocemos un aspecto negativo que tiene que ver con el consumo clandestino de energía y cómo se está operando o haciendo frente a esta situación, el daño que causa a la ANDE. Pero repito, es el punto de partida o el disparador para otros temas que en nuestro país son necesarios debatir, referidos a toda la cuestión energética. De hecho, todavía está eso en discusión con respecto a Brasil, pero no solamente con respecto a eso. Para hablar del tema está con nosotros Mauricio Bejarano, que es el viceministro de Minas y Energía, a quien ya saludamos. Agradecemos tu presencia, Mauricio. Un gusto estar en tu programa, Benjamín. Un placer compartir con ustedes y, bueno, a disposición para evacuar consultas, dudas de nuestros proyectos con respecto a criptominería y todos los temas energéticos y mineros que se puedan abordar. Te agradecemos de vuelta. Les comento, Mauricio es una persona muy calificada, ya estuvo en el Viceministerio de Minas entre el 2015 y 2018 y tiene un currículum en cuanto a formación académica muy importante. Realmente, y ya en las primeras charlas que tuvimos eso se nota rápido cuando el periodista asume desde nuestro papel, digamos, más las consultas que las opiniones, porque el entrevistado está especializado en el tema y nosotros no. Arranquemos por el tema de la criptominería porque, boom, fue un bombazo de golpe, es un tema, y hay muchos mitos también con respecto al tema de la criptominería. Y te quería arrancar por ahí porque los partidarios de la criptominería dicen es casi una vía de desarrollo, es lo máximo. Los detractores de la criptominería dicen esto nos va a mandar a la cuneta en 6 meses y entonces hay que poner una ley que impida las labores de criptominería por un periodo de 6 meses. Entonces, un debate que, digamos, todavía es poco claro. ¿Qué luz podés arrojar en esta materia? No, primero y principal, creo que no se puede prohibir una actividad como la que ya está en boga. Nosotros tenemos una característica que nos hace una joyita en el mundo, que tenemos excelente energía y más renovable y estable, porque es hídrica, ¿no? Es alternativa, con lo cual para nosotros nos posiciona a nivel global y que hoy estemos siendo mirados por todo el mundo entero. Sí. Y a un precio muy competente. Entonces, prohibir una actividad que ya estuvo haciendo, que hay gente que ha invertido dinero, que hay gente que está proyectando avanzar con esto, no me parece sensato. Sí, lo que debemos condenar realmente como sociedad, no solamente como Estado, no solamente como ANDE, es condenar el hurto de la energía. Y es por eso que vamos a presentar un proyecto de ley que criminalice el hurto de energía, que aumente la pena a quien hurte energía. Entonces, la persona que hurte con esta actividad o con la que fuere tenga una sanción
punitiva mucho más grande de la que hoy se tiene y que arroja que haya tantas conexiones clandestinas y al final del día nosotros los ciudadanos estamos pagando algo que no nos corresponde para que alguien lucre. ¿Se tiene noción más o menos próxima a la realidad de cuántas empresas mineras están actuando, obrando, trabajando en forma ilícita en el país? Ilícita no sabría decir porque hoy surge otro fenómeno, aparte de los que están en media tensión, que son de alguna manera detectables, porque hay un sistema informático que detecta un factor de carga de 80, sin embargo, hoy lo que están haciendo es meter en casas, metiendo en pequeños establecimientos, y eso genera una dificultad superior que nosotros vamos a solucionarla en la medida que ese sistema informático y medidores inteligentes puedan llegar hasta baja tensión y que ahí se pueda perseguir. Pero hoy no se tiene una estimación real. Lo que se pretende, lo que se intenta es perseguir a todas estas conexiones clandestinas, respetar los contratos vigentes por otro lado, porque al final del día son como 50 los contratos que se firmaron de manera regular con una tarifa diferenciada que salió por una resolución a partir de un decreto del Ejecutivo, una resolución de la ANDE que les da una tarifa diferenciada con garantía diferenciada, cobro dólares. Puede ser entre 26%, superior al 50 y algo por ciento por encima de lo que paga la industria en otros ramos. Podría llegar a ser, porque tiene una disquisición entre horario punta, horario valle, tiene una disquisición importante que en promedio creería que está en el orden de ese factor de porcentaje. Bueno, Mauricio, en el caso de las mineras ilegales, de estas empresas que se dedican fundamentalmente al tema de la criptominería, tampoco hay una respuesta seria, por eso me parece bien lo de la legislación, pero la pregunta es, sin legislación, hoy día se procede, no tenemos procesados, se procede a allanamientos, se cierra esa empresa en particular, no sabemos por qué no hay imputados, o sea, no hay sanción. Correcto. Tendría que haber, independientemente de esta ley que estás mencionando. Entonces, si vamos solamente por el lado legislativo y nos sacudimos el árbol en otros campos, vamos a tener una ley aprobada, pero tampoco ejecutada. Digo. Sí, categóricamente el Ministerio Público tiene que tener una acción más activa además. Y ayer entiendo que el presidente de la ANDE tuvo la firma de un convenio con el fiscal general del Estado, pero igualmente, independientemente de un convenio o lo que fuera, la Fiscalía debería tomar un rol más preponderante y tener sanciones para quienes cometan este ilícito. Porque al final del día nadie pretende satanizar la actividad de la criptominería, data center y demás que tiene este régimen especial. Lo que sí pretendemos es que esto esté normado, que tenga reglas claras, que contraten la potencia real que van a hacer, que realicen las inversiones en infraestructura que están comprometidos. Y luego lo que sí estamos analizando, el otro día lo conversábamos por radio, es la inversión que ellos mismos la plantean a corto plazo y a largo plazo, porque al final no es lo mismo tomar 50, 30 megavatios que decir yo quiero 300 megavatios a 15 años a un precio establecido. Y esas son cosas y políticas tarifarias que tenemos que hablarlas, de hecho lo estamos haciendo como para poder establecer esas reglas claras. Quien quiere venir realmente a quedarse 3 años, en donde no resiste debate que va a ser un beneficio para la ANDE. Eso no resiste debate porque va a tener una tarifa diferenciada, es energía que hoy se está cediendo a la Argentina, al Brasil. Entonces, como rédito ANDE va a estar presente ese dinero, lo va a cajear, estamos obligados, de hecho, en la persona del presidente, a que se invierta en infraestructura eléctrica para atender el consumo local del ciudadano en común y de la industria, que al final del día esa industria es la que nos va a marcar el factor diferencial para salir adelante económicamente hablando y que va a hacer que esas 500.000 manos de obras lleguen a Paraguay, que es lo que el presidente Peña se comprometió y es lo que él añora y desea, y para eso está nuestra energía para usar de factor de desarrollo. Independientemente de hacer una evaluación de cuánta mano de obra da esto, que sí, como dijiste, Benjamín, hay un debate entre pro y contra que hablan de más o menos mano de obra, pero la realidad es que hay ecuaciones a nivel mundial que hablan de un mínimo de 4 manos de obras por megavatio. Y si bien es cierto, no es lo único que se analiza, sino hay que analizar muchos otros factores, pero sí entendemos y sabemos que nosotros tenemos que tener la energía eléctrica de calidad
e infraestructura para recibir la inversión que lleva llegando al país y que cada día proyectamos mucho mejor, porque al final estamos muy cerca de tener grado de inversión y cuando esto acontezca, y si seguimos proyectando una imagen país como la que tenemos, la inversión va a llegar de manera mucho más agresiva y para eso nuestra energía tiene que estar disponible, de calidad y con infraestructura lista para que esa industria se pueda asentar. Entonces, independientemente de la actividad criptominería o data center o la que fuera, e incluso está hidrógeno también, que es otro factor de gran consumo. Y aparte de analizar la mano de obra, lo que tenemos que ver es en las condiciones en que cada uno toma esa cantidad de potencia que puede desbalancear el futuro. Claro. Ahora, efectivamente, el tema del consumo o la disponibilidad, mejor dicho, de energía en el corto plazo no tenemos ningún tipo de impedimento porque tenemos un excedente grande todavía que le estamos vendiendo a Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso va a cambiar. Y va a cambiar dentro de poco tiempo. Poco tiempo en el sistema eléctrico, estamos hablando de 6 años. Es poquísimo el tiempo. Poquísimo. Entonces, cuando hablas de contratos a largo plazo, 10, 15 años, ya se va a dar sobre la base de una nueva realidad energética en nuestro país. Que es que ya habremos usado o ya estaremos usando la totalidad de la energía que producen las hidroeléctricas en Paraguay. A partir del 2030. ¿Cómo encaja entonces estos proyectos? Porque ahí sí viene una discusión. Si fuera una cuestión solamente a la ANDE le conviene por el dinero que va a recibir, no hay nada que discutir. Correcto. Pero tenés la otra parte. Tu disponibilidad de energía dentro de 6 años va a ser nula. O sea, ya no vas a tener más. Vas a necesitar llegar para entonces con otras fuentes de generación de energía. Pero con la que tenemos ya no es posible. Entonces, ¿cómo armonizamos esta cuestión de algo interesante en términos de inversión, aunque no genere sustancialmente mano de obra, o en términos importantes, con la cantidad de energía que vas a disponer para entonces? Sí, totalmente. Como bien lo dijiste, lo que sí tenemos en el 2031 es que las dos puntas van a estar con toda la potencia instalada comprometida. Esas dos puntas son las que tenemos que atender. Energía eléctrica todavía hay un poquitito más. Y también es verdad, y hay que decirlo, la verdad, esta industria en particular, la criptominería, permite que si hay necesidad se pueda desconectarle o que bajen su consumo por determinadas horas en punta. Pero mucho más allá de eso, fijándonos en aquella inversión a largo plazo, en este tipo de actividad y en otras, lo que vamos a requerir es que vengan con generación. Quien pretenda tomar a largo plazo X cantidad de megavatios, estamos haciendo las ecuaciones como para decir, usted necesita 500 megavatios, usted tiene que generar 70, 30, 50 o 100% de lo que usted consuma para X cantidad de tiempo. Y eso es lo que estamos determinando, en eso estamos trabajando para justamente no quedar fuera ni de punta ni desabastecer el mercado interno. Entonces, nosotros hoy estamos embarcados y sabemos que una prioridad es generación de energía eléctrica. Vamos a usar todos nuestros recursos naturales para lograrlo. Pero independientemente de ello, el gran consumidor de la actividad que fuera, se le va a requerir también que vengan con generación. Y más en este tipo de actividades en donde se pone en debate cuánta mano de obra genera o no. Entonces lo que estamos estableciendo es usted viene a nuestro país, usted tiene que venir con X cantidad de generación para mínimamente atender su punta al mediodía con solar fotovoltaico. De sus propias fuentes de generación de energía. Así es. Sea solar u otras alternativas. U otras alternativas que de esa naturaleza. Así es. Entonces tenemos, por un lado hay una discusión muy específica sobre la ilegalidad, que no tendría que ser ninguna discusión. Correcto. Pero es porque las consecuencias, o mejor dicho, el resultado es que es todavía muy limitado el alcance de esas políticas de combatir la ilegalidad. Y dejan sus huellas por todos lados. Correcto. Tenés contratos de alquileres para saber quién es el dueño de la propiedad, cómo llegar a la persona que está operando de manera ilícita. Tenés los transformadores, que de algún lado lo compraron, y ese proveedor sabe quién es el cliente al que instaló. Tenés la ANDE misma, porque si se lo dispara al consumo en algún lugar, por algún motivo no precisamente muy claro, lo está haciendo. Entonces, uno es el tema ilegalidad. Así es. Después la discusión legislativa que habría que aclarar, porque esta iniciativa de prohibir por 6 meses, la verdad es que yo creo que en gran medida es por este desconocimiento que todos de alguna manera
sufrimos frente al tema, pero no resolvería absolutamente ninguno de los problemas que ellos quieren resolver. Totalmente. Porque en 6 meses no hay problema, ¿es así, Mauricio? Sí, totalmente. Yo creo que eso no va a ser una medida acertada, porque acá amerita mucho debate y también hay que hacer la disquisición muy importante de lo que se pretende normativamente hablando mezclar, que es la criptominería en sí, la generación de la criptomoneda, que es lo que deberíamos poner en una ley de la forma en la cual acogemos esa inversión. Como bien dijiste, la ilegalidad no resiste debate, hay que sancionar muy severamente a quien lo hace. Luego, quien viene a tomar eso, ¿en qué condiciones vamos a hacerlo? Y por otro lado, y tratar de no mezclar normativamente hablando el uso de esa criptomoneda dentro del territorio nacional, que es una discusión totalmente aparte. Normalmente lo que ha pasado es que en ese tipo de proyectos de ley que se plantean, se mezclan un montón de cosas y termina por ser un debate muy largo. Claro. Creería que hay que hacer un debate primero, las condiciones normativas con las cuales usted va a venir a minar a corto, mediano y largo plazo. Luego, usted quiere utilizar la criptomoneda dentro del territorio nacional y pues bien, habremos de darle intervención al Banco Central de Paraguay, a los organismos que tienen la capacidad técnica para decir y tener acogida para todo este tipo de actividad que categóricamente el Banco Central ya tiene dictámenes anteriores, pero esto, como bien dijiste, es un mundo nuevo, todo el mundo lo está conociendo y hubieron países que han prohibido y resulta ser que hoy lo están haciendo, como los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en Texas. Entonces tenemos que ver las mejores prácticas mundiales, los por qué fueron echados en algunas partes del mundo y a partir de ahí tomar las determinaciones mejores normativas para que esta actividad, sea como cualquier otra, tenga un viso de legalidad. Y eso también es una invitación al sector privado que tomó de manera legal y que hizo esas inversiones multimillonarias en muchos casos, de decir, ustedes deben ser los mayores preocupados de denunciar a los ilegales. Porque también viene con un discurso muy malo que también se los he dicho yo en muchas oportunidades. Yo a los 3 años levanto mi transformador y me voy, mis aparatos y me voy. Esto no es así. Entonces un discurso como nosotros para el país, no me estás dando un discurso positivo. Nosotros como país, aparte de que usted gane plata, necesitamos otros réditos, no solamente esto. Y luego, y paralelamente, un debate ya a nivel financiero, técnico, de mercado, a ver si esa criptomoneda se acepta o no. Porque en algunos lugares del mundo se han implementado, en otros no. Y eso amerita un debate porque es una actividad nueva, porque es un tema nuevo. Mira, todos los caminos, dicen los chinos, de 1000 kilómetros empieza por el primer paso. Así es. Es el combate de la ilegalidad, ciertas reglas del juego, la trazabilidad, el control por parte del Banco Central del Paraguay. Y yo sí creo que esta discusión no tiene que limitarse a la cuestión técnico-financiera, sino considerar lo que hablábamos de las necesidades de nuestro mercado interno y cómo se va a plantear después. Por eso ese capítulo que mencionas, que quienes quieran invertir en nuestro país en esta u otras iniciativas, emprendimientos, proyectos que demandan un alto consumo de energía, nos digan, bueno, pero le digamos, ¿y con qué más venís? Porque nosotros no vamos a tener suficiente energía, o si destinamos mucha energía para esto, vamos a estar abriendo otros agujeros en materia de la demanda interna, es decir, a nivel domiciliario e industrial, y eso no lo vamos a hacer. Entonces, esta discusión me parece crucial, y yo la primera vez, honestamente, a lo mejor no se me escaparon otras cuestiones, la primera vez que escuché, y me genera mucha tranquilidad, porque hasta ahora me generaba demasiada inquietud solamente, es que las inversiones en criptominería u otras de alto consumo energético sea en paralelo con inversiones también para la generación de fuentes alternativas de energía. ¿Cómo sería esto? Sí, categóricamente. Hay una empresa que ya apostó a largo plazo y que está en este momento, que yo sepa, puede que me esté equivocando, que haya otras también que estén buscando, con quien tenemos un debate constante y ya le hemos planteado esto de manera no formal, porque no tenemos todavía un decreto reglamentario ni una normativa que así lo acredite, pero sí, usted quiere consumir, tiene 100, usted quiere consumir 500, pues usted tiene que venir con una generación. Entonces ellos están apostando, dice, solar fotovoltaica y tengo la intención de meter X cantidad de solar fotovoltaica. Pues bienvenido sea,
eso va a ¿La intención o el contrato establecido así rigurosamente? Correcto. Una vez que ese parque solar esté instalado, que esté produciendo, y el autoconsumo con esta ley nueva que tenemos de autoconsumo, de fomento a la energía renovable, el autoconsumo tiene una cabida muy importante. Es más, si a la ANDE le interesa en determinado punto, incluso puede tomar su excedente. O sea, hay una variabilidad muy importante, pero categóricamente tenemos que abocarnos a que venga generación para no perder la condición que hoy tenemos. Nosotros somos atractivos en la medida en que tenemos excedente de energía. Claro. Y ese es un mito que tenemos que empezar a sacarnos el chip, mejor dicho, de la cabeza, que siempre vamos a tener esa abundancia de energía. Y no es así. En unos pocos años más, habremos consumido todo, o estaremos consumiendo toda la energía que producen nuestras hidroeléctricas. Y ahí te dejo como titular nomás, para desarrollar en otra oportunidad, porque requiere mucha explicación seguramente, el tema de cuáles son esas fuentes de energía y el tiempo que disponemos para llegar bien al 2030, 2031, porque eso tenés que arrancar ya. Así es. Entonces, ¿cuáles son los planes de generación de nuevas fuentes de energía? ¿Qué recursos requiere? ¿Cuál va a ser la inversión y los plazos? Si no, se podría dar la paradoja de llegar a esa época y convertirnos en importadores de energía eléctrica, lo cual sería patético. Terrible. Sí, categóricamente hemos analizado no solamente la perspectiva hecha dentro del viceministerio, sino otras perspectivas energéticas, la realizada por la ANDE, otras entidades de mucho prestigio, y todos concuerdan en esto. En punta, en 2031, es una preocupación muy importante, se tiene potencia fuera. De aquel entonces hemos proyectado utilizar en la política energética 2040 todos los recursos naturales disponibles. Hoy estamos actualizando la política del año 2050, está casi ya para la aprobación del presidente de la República, y coincidente a eso, y no menor, vamos a tener que utilizar el sol, vamos a tener que utilizar las pequeñas centrales hidroeléctricas, que tiene ya media sanción en el Congreso. Estamos trabajando con el cambio normativo para que sea mucho más ágil y dinámico este proceso de otorgamiento a quienes pretendan generar con pequeñas centrales hidroeléctricas dentro de los ríos internos, que no amerita una charla o un debate con otros países. Entonces vamos a tener la posibilidad de las pequeñas centrales hidroeléctricas, en alguna medida tenemos medidos los vientos en ciertos puntos, amerita una mejor medición, eso es real a nivel todo el país. Además, estamos buscando en este momento la posibilidad de tener la medición de los biogases, que va a tener una posibilidad muy importante. Sobre todo, vemos un vector de desarrollo muy interesante en donde están la chanchería en Itapúa, en donde esos purines hoy significan una molestia, un problema medioambiental. Ahí podemos darle una solución, igual que la basura. Y además de eso, la biomasa va a jugar un rol preponderante. La biomasa, nosotros por nuestro consumo, estamos fomentando la reforestación con fin de energía, lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo, porque también de todo el consumo y las proyecciones a nivel 2050 que se han hecho, esa biomasa no puede ser sustituida por energía eléctrica, como erróneamente mucha gente lo dice. Entonces tenemos que reforestar con fines de energía y que esa madera quemada o la biomasa que sea, puede ser bagazo o cascarilla de arroz, la que fuera, tenga que ser certificada, que tenga una trazabilidad y que eso puede también utilizarse para generar energía eléctrica. Entonces, las variables que nosotros vemos son muy significativas y ahora estamos emprendidos en el mayor emprendimiento último energético que tenemos por delante, que es el gasoducto que va a pasar por el Chaco Paraguayo, en el cual estamos trabajando con 2 países, y ahí va a entrar un jugador nuevo que se llama gas natural, que puede servir de base para todas las energías alternativas que pongamos. Y al margen de todo eso está la cuenca del Paraná, que son emprendimientos tri y binacionales que también el presidente Santiago Peña pretende hacer, que como bien lo dijiste, esos son emprendimientos a 15 años y eso ya nos va a llegar tarde. Entonces vamos a abocarnos a esto, vamos a trabajar en lo muy cercano, paralelamente a lo que trabajemos con los emprendimientos bi y trinacionales, que todavía tenemos Corpus y Tatita Corá, y si se hace Tatita Corá, la posibilidad de maquinizar más Yacyretá. Nos queda un montonazo de temas, todo esto que estás enunciando, gas, generación de fuentes alternativas, instalación de nuevas de plantas solares y otros mecanismos, un montón de proyectos para discutir, incluyendo uno de carácter institucional, que fíjense el rango que tiene la institución que dirige Mauricio, viceministerio,
que se creó cuando teníamos solamente a Caraí. Ahora tenemos hidroeléctricas importantes y un proceso de expansión. Y si comparamos la importancia que tienen en Brasil o en Argentina las políticas energéticas, vemos que tiene rango ministerial. Pero eso después vamos a hablar también en otra oportunidad. Te agradecemos mucho tu presencia hoy y seguiremos conversando. El agradecido soy yo, siempre estoy a disposición para contar un poco lo que se hace de esta cartera de Estado, que como bien dijiste, es muy importante para nuestro país. Estamos con un proceso minero que el Paraguay desconoce, estamos en un proceso hidrocarburífero que el Paraguay no conoce, y todo lo que sea energía eléctrica, que también, como bien dijiste, minas y energías. Tenemos que desmistificar muchas cosas, contar las realidades, buscar la eficiencia energética, contarle a la gente cómo está nuestro país, cómo proyectamos, qué queremos, y por sobre todo decirle, la energía es factor de desarrollo, y para eso vamos a trabajar para que este país se desarrolle cada día. Mauricio, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nosotros nos vamos, pero antes les queremos comentar que con Basa ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de Basa, seguí los pasos y disfrutarla ya. Basa, literalmente, cuando quieras, estamos. Así concluimos nuestro programa de hoy, bastante temas muy relevantes, transporte público, todo el tema energético que iremos profundizando en las próximas ediciones de Fuego Cruzado. Por hoy es todo, nos reencontramos el próximo domingo como siempre a las 21 horas. Hasta entonces.